Pensemos en esto por un momento. ¿Y si con una sola operación matemática pudiéramos dar vida a los movimientos de un personaje en un videojuego? O no sé, guiar a un robot con una precisión casi perfecta. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues no, no lo es. Ese es el poder de los cuaterniones, y hoy vamos a hacer un viaje para descubrir cómo un simple giro en un papel nos puede llevar a dominar el espacio tridimensional. Vale, pues todo empieza en un sitio que conocemos de sobra, la recta numérica de toda la vida. Ahí lo tenemos, el número 1, nuestro punto de partida. Pero, ¿y si le damos una vuelta? En lugar de verlo como una simple posición, vamos a pensar en él como un estado inicial. Algo que está, listo para moverse. ¿Y si este número fuera algo más que un valor? ¿Y si fuera una acción? Una instrucción, vaya, esta idea lo cambia todo. Olvidémonos un momento de sumar o restar. Pensemos en el concepto de girar. Bien, pues en el mundo plano de las dos dimensiones resulta que hay un número que es como una especie de llave maestra para girar cosas. Con una simple multiplicación, ¡zas!, desatamos el movimiento. Es, por así decirlo, el código que anima el mundo en 2D. A ver, fijémonos en el ciclo. Partimos de 1, ¿de acuerdo? Multiplicamos por la famosa unidad imaginaria y, ¡hop!, damos un salto de 90 grados en sentido antihorario. O sea, y no es un número cualquiera, es un comando que dice gira 90 grados. Si lo volvemos a aplicar, aterrizamos en el -1. Otro giro más y estamos en -i. Y con un último empujón cerramos el círculo, de vuelta al 1. Ya que está lo bonito. Aquí es donde las matemáticas y la acción se dan la mano. La fórmula I por I es igual a -1 no es solo álgebra abstracta, no. Es la descripción perfecta de un movimiento. Es la prueba matemática de que hacer dos giros de 90 grados seguidos nos deja justo en el punto opuesto, a 180 grados. La ecuación es la rotación. Y este es, digamos, el superpoder de los números complejos. En un solo paquete, en un solo número, nos dan dos datos, la distancia desde el centro y el ángulo de giro. Son, sin duda, la herramienta perfecta para describir cualquier posición y cualquier giro en un plano. Pura eficiencia matemática. Pero claro, nuestro mundo no es un folio, es tridimensional, y al dar el salto al 3D, nuestra fantástica herramienta para el 2D, pues se queda corta. De repente una simple orden de gira ya no es suficiente. Es que un giro ya no es tan fácil. Si digo gira 90 grados, la pregunta es inmediata. ¿Alrededor de qué? ¿Giramos así, sobre un eje vertical, como una peonza? ¿O así, sobre un eje horizontal, como un pollo en un asador? ¿O quizá en diagonal? Nuestra vieja amiga la I aquí no nos sirve, le falta información. Y este es el meollo de la cuestión. Para describir un giro en 3D no basta con decir cuánto giramos. Es absolutamente fundamental decir alrededor de qué estamos girando. Nos falta una pieza clave en el puzzle. Y la solución, como pasa muchas veces, es sorprendentemente elegante y, de hecho, muy intuitiva. Está inspirada en cómo funcionan las cosas en el mundo real. Vamos a construir el lenguaje del movimiento en 3 dimensiones. La solución es de sentido común porque es como lo hacemos en la realidad. Una rotación en 3D es simplemente un eje sobre el que girar, pensemos en el eje de una rueda, y un ángulo que nos dice cuánto ha girado esa rueda. Nada más. Y nada menos. Y aquí, por fin, llegan los protagonistas, los cuaterniones. El nombre puede sonar un poco intimidante, lo sé, pero en el fondo son solo una forma brillante de empaquetar en un único objeto matemático estas dos ideas, un eje y un ángulo de giro. A primera vista esta fórmula asusta un poco, con 4 partes y unas unidades nuevas, J y K. Hemos pasado de 2 componentes a 4. ¿Pero qué significa todo esto? Pero calma, que no es tan fiero el león como lo pintan. Vamos a desmontar el mecanismo. En realidad, esto es nuestro concepto de eje y ángulo con un disfraz matemático. Es así de sencillo. La parte W se encarga de codificar el ángulo, y las partes X, Y, Z definen la dirección de nuestro eje de giro, que también está influenciado por ese ángulo. Todo está ahí metido, bien compacto. Claro, para que esto funcione en 3D necesitamos más comandos de giro. Si I nos permitía girar en un plano, ahora tenemos I, J y K. Una forma de verlos es como los operadores de giro para los ejes X, Y y Z. Cada uno es una invitación a rotar en una de las 3 dimensiones principales del espacio. Bueno, ya tenemos la herramienta, el cuaternión. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo lo usamos para hacer girar algo, un objeto, un vector, en el espacio? La respuesta es curiosa. Lo primero es coger el punto del espacio que queremos mover. Imaginemos la punta de una hélice de un avión, que es un vector en el espacio. Y lo que hacemos es traducirlo al lenguaje de los cuaterniones. Lo convertimos en un tipo especial, un cuaternión puro. Y aquí está la magia. Se le suele llamar el producto sándwich, y el nombre le viene al pelo porque es literal. Nuestro vector v, que está ahí en el espacio, se queda atrapado en medio, como en un sándwich, entre el cuaternión de rotación q y su inverso.
Es como si Q lo cogiera, lo girara siguiendo su eje y su ángulo, y Q a la -1 lo soltara en su nueva posición. La matemática describe la acción, pero es que aquí casi la ejecuta. El resultado, V', es nuestro vector original, pero ya rotado. Y con esto cerramos el círculo. Volvamos un momento al principio para tener la foto completa y ver claramente las diferencias entre el mundo 2D y la riqueza del 3D. Esta tabla lo resume a la perfección. Los números complejos son la herramienta ideal para un plano, para el 2D, pero el espacio tridimensional pedía a gritos algo más potente. Y los cuaterniones son justo eso, la evolución natural. Parten de la misma idea genial de usar números para girar, pero añaden la pieza que faltaba, la capacidad de manejar un eje en rotación. Es, literalmente, pasar de dibujar en un papel a esculpir en el espacio. Así que, la próxima vez que alguien se encuentre con un cuaternión, ya sea en el motor de un videojuego, en el cerebro de un dron o en una compleja ecuación de física, hay que recordar que no es un bicho raro y abstracto de las matemáticas. Es la forma más pura, elegante y eficiente que hemos encontrado para describir un giro en nuestro universo. Es, ni más ni menos, que el lenguaje de la rotación.